El verano de 1943 marcó un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial para Italia, con el inicio de la invasión aliada de Sicilia, bautizada como Operación Husky. Este acontecimiento no solo alteró el curso de la guerra, sino que también provocó una profunda conmoción en la población civil, especialmente entre las mujeres que, por azar del destino o por sus roles de apoyo, se encontraron atrapadas en la vorágine del colapso militar. Los hechos se desarrollaron con una velocidad catastrófica. Tras el desembarco masivo de cerca de 160.000 soldados aliados en la noche del 9 al 10 de julio, las líneas defensivas italianas, desgastadas y con la moral por los suelos, se desintegraron en cuestión de días. En medio de este caos, grupos de mujeres italianas, enfermeras, personal administrativo, auxiliares logísticas y otras que prestaban servicios cercanos al frente, experimentaron una transición brutal y repentina, de ser leales, apoyos del esfuerzo bélico de Mussolini, a convertirse en prisioneras de guerra de las fuerzas estadounidenses. La captura se produjo en circunstancias desordenadas y aterradoras. Algunas fueron detenidas durante rendiciones masivas de divisiones enteras, como la división Livorno, que sucumbió bajo un intenso bombardeo. Otras fueron encontradas y capturadas en hospitales de campaña abandonados, cocinas de intendencia o puestos de mando, donde su uniforme, aunque no era el de un combatiente, las identificaba inequívocamente como parte del aparato de guerra fascista. Siguiendo protocolos estrictos, los soldados estadounidenses las llevaron a custodia junto a decenas de miles de prisioneros varones. Para estas mujeres, la captura representaba un destino aterrador e inesperado. Habían internalizado años de propaganda fascista que caricaturizaba a los Estados Unidos como una nación decadente, desorganizada y habitada por hombres débiles e indisciplinados. Se imaginaban, en el mejor de los casos, una captura a manos de los británicos. Pero la realidad de verse frente a oficiales estadounidenses, jóvenes y seguros de sí mismos, era algo que desbordaba su comprensión. El miedo inicial era palpable, alimentado por los relatos de brutalidad y falta de respeto hacia las mujeres y los civiles que el régimen había difundido. Sin embargo, el primer contacto con sus captores comenzó a demoler estos mitos de inmediato. La forma en que se desarrollaron esos primeros encuentros fue fundamental. En lugar de la agresión esperada, los estadounidenses mostraron una disciplina mezclada con una sorprendente naturalidad. Muchos oficiales, algunos con raíces inmigrantes italianas o entrenados con manuales básicos, intentaban comunicarse con frases en italiano, creando una atmósfera de familiaridad que resultaba desconcertante. Para mujeres criadas bajo el rígido código de conducta del fascismo, donde la autoridad se ejercía con severidad y distanciamiento, esta confianza casual y segura era algo completamente nuevo. Un ejemplo emblemático fue la rendición en el aeródromo de Biscari a mediados de julio. Un grupo de enfermeras italianas que cuidaba de soldados heridos fue capturado por una patrulla de paracaidistas estadounidenses. En lugar de un trato áspero, recibieron agua, fueron tratadas con cortesía y escoltadas sin humillación. Testimonios posteriores recordaban la impresión que les causaron aquellos jóvenes oficiales, que apenas les llevaban unos años, pero que se comportaban con una serenidad y una autoridad que los hacían a la vez respetables y accesibles. Era esta combinación de firmeza sin crueldad la que plantaba las primeras semillas del asombro cultural. El proceso de transición desde el colapso del frente hasta la vida en cautiverio fue sorprendentemente rápido y ordenado. En cuestión de días, las mujeres fueron procesadas, registradas y trasladadas a instalaciones de detención temporales. El registro, realizado bajo los estrictos parámetros de los convenios de Ginebra, que Estados Unidos aplicaba con rigor, resultó ser una experiencia reveladora. Comparado con las inspecciones rígidas y los tonos amenazantes de los oficiales italianos o alemanes, el procedimiento estadounidense parecía casi mesurado. Incluso en medio del caos de la guerra, los estadounidenses proyectaban una sensación de control que no era forzada, sino que emanaba de una logística bien engrasada
y una confianza institucional. Este primer contacto quedaría grabado en la memoria de las mujeres como un poderoso contrafuerte que desafiaba todo lo que les habían dicho sobre el enemigo. A medida que pasaban los días, las prisioneras italianas comenzaron a analizar con mayor detenimiento las marcadas diferencias entre los jóvenes oficiales estadounidenses que las custodiaban y los jerarcas militares del eje que habían conocido. Aquellos tenientes y capitanes del ejército de los EE-U, a menudo en la veintena y recién salidos de programas de entrenamiento, poseían una autoestima inquebrantable. Su postura, su forma directa de hablar y su negativa a que el caos de la guerra erosionara su compostura creaban un contraste abismal con los estilos rígidos y a menudo sobreactuados de los oficiales italianos y alemanes. Los encuentros iniciales solían ocurrir durante el procesamiento en los campamentos temporales de Sicilia. Los oficiales estadounidenses, encargados del papeleo, los interrogatorios y la logística, no gritaban órdenes, sino que se comunicaban con una confianza serena, utilizando traductores o su italiano rudimentario. Este acercamiento los humanizaba de una manera inesperada. Lejos del caricaturesco invasor yanqui de la propaganda, estos hombres se presentaban tranquilos, bien alimentados y absolutamente convencidos de su victoria final. Un informe de la Cruz Roja, por ejemplo, documentó el caso de un grupo de mujeres de Catania capturadas durante el avance aliado hacia Mesina a finales de julio de 1943. Ellas relataron cómo los oficiales las trataron con una actitud casi profesional, asegurándose de que sus nombres fueran registrados correctamente y sus pertenencias inventariadas. Lo que más las sorprendió no fue solo la eficiencia, sino la ausencia total de amenaza. Los oficiales italianos bajo los que habían servido solían recurrir a la intimidación, las miradas severas, los gritos y las amenazas para imponer control. En cambio, estos estadounidenses parecían operar bajo la premisa de que su autoridad era incuestionable y no necesitaba ser reforzada con crueldad. Otro momento revelador tuvo lugar en un campamento cerca de Agrigento. Un oficial de apenas 23 años se dirigió al grupo de mujeres italianas y a través de un intérprete les explicó que recibirían comida, agua y atención médica de acuerdo con las normas internacionales. Su discurso fue calmado, su tono neutral, y sin embargo, la impresión que causó fue imborrable. Varias mujeres recordaron más tarde lo inusual que era ver a hombres tan jóvenes hablar con tanta seguridad. Mientras que en Italia, los oficiales de carrera, generalmente mayores, exhibían una arrogancia rígida y quebradiza, la confianza de los estadounidenses parecía arraigada no en la edad o la dureza, sino en una certeza interior, la convicción de que su bando estaba destinado a prevalecer. Esta diferencia caló hondo en las mujeres, productos de una sociedad moldeada por Mussolini, donde la disciplina y la obediencia se inculcaban en la vida diaria. Los programas escolares, las organizaciones juveniles como la Ópera Nacional Valilla y la propaganda insistían en que la autoridad requería severidad. Observar a estos jóvenes oficiales ejercer el mando sin gritos ni menosprecios las hizo reconsiderar cómo podía ser el liderazgo. Hasta los uniformes reflejaban una divergencia cultural. El caqui estadounidense era práctico y funcional, en contraste con las insignias elaboradas y los adornos de los oficiales fascistas. Esta imagen reforzaba la idea de que aquellos soldados pertenecían a una sociedad menos obsesionada con las apariencias y más centrada en la eficacia y los resultados. Para agosto de 1943, con los aliados consolidando su control sobre Sicilia, más mujeres italianas tuvieron experiencias similares. Ya fuera en hospitales de campaña, cabañas de interrogatorio o a las puertas de los campamentos, sus primeras impresiones seguían un patrón constante. La sorpresa ante la autoridad tranquila de los estadounidenses y su capacidad para proyectar fuerza sin hostilidad. La guerra estaba lejos de terminar, pero para estas mujeres las semillas de una nueva comprensión del poder y la confianza ya habían echado raíces profundas. Una vez superada la fase inicial de procesamiento,
La vida dentro de los campos de prisioneros de guerra comenzó a estabilizarse en rutinas que resultaban casi irreconocibles para quienes habían crecido en la Italia fascista. Estos campamentos, primero en Sicilia y luego en el norte de África, eran estaciones de tránsito, pero aún así revelaban mucho sobre el enfoque diferente de los estadounidenses. Los horarios diarios se estructuraban en torno a comidas consistentes, controles médicos y la asignación de alojamientos. Y aunque las condiciones no eran lujosas, se adherían escrupulosamente a la Convención de Ginebra. La comida fue una de las primeras y más impactantes sorpresas. Mientras que las raciones en Italia, durante los años finales del régimen de Mussolini, se habían vuelto cada vez más escasas y monótonas, en los campos, las mujeres recibían porciones regulares de pan, carne enlatada, judías y, en ocasiones, incluso fruta. Los suministros provenían de las redes logísticas estadounidenses, que operaban en una escala que los italianos apenas podían concebir. Estados Unidos había movilizado su poderío industrial y agrícola de una manera que superaba con creces la capacidad del eje. Para unas prisioneras acostumbradas al hambre y la escasez, la regularidad de estas comidas resultaba asombrosa. Una mujer recordaría más tarde que fue la primera vez en meses que probaba naranjas frescas, enviadas desde el norte de África controlado por los aliados. La atención médica también dejó una huella imborrable. Enfermeras y médicos examinaban a cada prisionera en busca de enfermedades, piojos y heridas. Para las mujeres que habían pasado los meses anteriores en hospitales italianos, desabastecidos y con personal insuficiente, la visión de las carpas médicas estadounidenses, bien equipadas y organizadas, era desconcertante. El cuerpo médico del ejército de los EE-UU, siguiendo protocolos estrictos, vacunaba a las prisioneras contra enfermedades como el tifus y la disentería. Estas medidas, que podían darse por sentadas en Estados Unidos, parecían casi milagrosas para las cautivas. En la Italia de Mussolini, la atención médica para la gente común había sido a menudo mínima, y muchos soldados italianos que regresaban del frente recibían poco más que un tratamiento rudimentario. Las diferencias culturales no fueron menos impactantes. Por las tardes, en algunos campamentos se permitía tocar gramófonos con música estadounidense, jazz, swing y canciones populares que los GAs llevaban consigo desde ultramar. Para unas mujeres criadas con marchas militares aprobadas por el Estado y las transmisiones radiofónicas de Roma, aquellos ritmos sonaban extraños pero extrañamente estimulantes. El sonido de Benny Goodman o Glenn Miller flotando en el aire de un campamento siciliano era un recordatorio estridente de la distancia que separaba a ambas sociedades. Mientras la propaganda italiana pintaba a América como culturalmente hueca, aquí su energía cultural se mostraba vibrante y contagiosa. Incluso la forma en que los guardias interactuaban con las prisioneras contribuía a la sensación de desorientación. Muchos de los guardias eran jóvenes reclutas de lugares como Ohio, Nueva York o Texas. Se dirigían a las prisioneras con firmeza, pero sin la suspicacia constante que la policía militar italiana solía mostrar hacia su propio pueblo. Existían normas, por supuesto, toques de queda, listas, inspecciones, pero se hacían cumplir con un profesionalismo que parecía procedimental, no personal. Varias mujeres testificarían más tarde que, aunque seguían siendo prisioneras, se sentían tratadas como seres humanos, no como subordinadas a las que hubiera que quebrantar mediante la intimidación. A finales del verano de 1943, mientras Italia entraba en crisis política con la caída de Mussolini el 25 de julio y el armisticio a principios de septiembre, las mujeres dentro de estos campamentos absorbían los ritmos de la cultura militar estadounidense. Seguían lejos de ser libres, pero su vida cotidiana les ofrecía pequeños vislumbres de una sociedad que funcionaba con abundancia, organización y un nivel inesperado de respeto. La distancia psicológica entre lo que les habían dicho que esperaran y lo que realmente experimentaban se ampliaba cada día, preparando el terreno para conmociones culturales aún más profundas. Con el paso de las semanas y los meses, las prisioneras comenzaron a reflexionar más profundamente
sobre las diferencias entre el mundo autoritario que habían dejado atrás y el nuevo entorno moldeado por los jóvenes oficiales estadounidenses. El contraste psicológico era profundo. En la Italia fascista, la jerarquía se hacía cumplir con rigidez. Los oficiales esperaban silencio absoluto, obediencia incuestionable y deferencia en todo momento. El miedo era la herramienta principal de control, desde las aulas de los grupos juveniles Valilla hasta los cuarteles del ejército italiano. Sin embargo, en cautiverio, las mujeres observaban un modelo de autoridad que dependía menos de la intimidación y más de una seguridad tranquila, arraigada en la disciplina y los recursos. Muchas de las mujeres que habían servido en roles auxiliares recordaban cómo los oficiales fascistas utilizaban a menudo la humillación pública para reforzar su poder. Una enfermera podía ser reprendida frente a otros por un error menor, o una administrativa era amenazada con medidas disciplinarias por llegar tarde. Esto creaba una cultura donde la autoridad se equiparaba a la presión constante y la vigilancia. En marcado contraste, los oficiales estadounidenses en los campamentos rara vez alzaban la voz. Su confianza parecía interna, anclada en el conocimiento de que comandaban una maquinaria militar vasta, respaldada por un poder de fuego y unos suministros abrumadores. Para las mujeres italianas era desorientador ver cómo se ejercía la autoridad con tanta calma en lugar de volatilidad. El contraste se hizo aún más claro durante los interrogatorios. Los oficiales de inteligencia estadounidenses, muchos entrenados en Londres o Washington en métodos psicológicos, a menudo abordaban los interrogatorios con paciencia en lugar de intimidación. Buscaban información sobre movimientos de tropas, escasez de suministros o la moral dentro de las unidades italianas. Mientras que los interrogadores alemanes eran conocidos por sus tácticas duras, incluso contra sus propios aliados, los estadounidenses confiaban en la persistencia, la lógica y ocasionalmente en pequeños actos de amabilidad, como ofrecer un cigarrillo o una taza de café durante la sesión. Las mujeres notaron que este método no hacía que la figura de autoridad pareciera más débil. Al contrario, sugería que la confianza permitía mantener la compostura. Otro factor psicológico fue la brecha generacional. Muchos de los oficiales estadounidenses estaban en sus veintes y, sin embargo, su porte transmitía un peso de experiencia. Algunos ya habían combatido en el norte de África o en las playas de Sicilia. Otros habían estudiado en universidades estadounidenses antes de ser reclutados. A las mujeres les sorprendía cómo estos jóvenes no necesitaban aferrarse a la jerarquía para validarse. En Italia, la edad y la antigüedad eran primordiales, y un oficial joven a menudo compensaba su inexperiencia con fanfarronería. Los estadounidenses, en cambio, proyectaban la creencia de que su posición era segura, porque el sistema mismo lo era. Era una autoridad derivada de la competencia, no del miedo. El efecto psicológico en las mujeres fue innegable. Poco a poco, comenzaron a reevaluar el mensaje fascista que habían internalizado. La maquinaria propagandística de Mussolini había insistido en que las democracias engendraban debilidad, que sin una disciplina férrea un ejército se colapsaría en el caos. Y sin embargo, allí estaban ellas, observando a hombres jóvenes con uniformes caqui, comandando con compostura, mostrando rara vez una agresión abierta, y manteniendo el orden entre miles de prisioneros. La mera existencia de esos campamentos, abastecidos diariamente y administrados con eficiencia, socavaba la afirmación fascista de que sólo la dictadura podía imponer la disciplina. Las cartas interceptadas de prisioneros italianos durante este periodo a menudo revelaban este cambio de percepción. Aunque fuertemente censuradas, a veces incluían comentarios al pasar sobre el estilo inusual de liderazgo de los estadounidenses. Para las mujeres, que habían sido doblemente condicionadas por las expectativas de género y la indoctrinación política, este descubrimiento fue aún más desgarrador. Una autoridad sin crueldad parecía ajena, pero extrañamente convincente. Se convirtió en tema de conversaciones susurradas en los barracones por la noche, mientras comparaban sus experiencias pasadas con los oficiales en su país
con las figuras seguras y serenas que ahora encontraban a diario. Para finales de 1943, el contraste psicológico se había cristalizado en un recuerdo perdurable para muchas de estas mujeres. Aunque seguían bajo custodia, la imagen del joven oficial estadounidense, calmado, seguro y aparentemente impasible ante la guerra, quedaría grabada en sus mentes mucho después de que las puertas de los campos de prisioneros se cerraran tras ellas. A finales de 1943 y durante el año siguiente, la conmoción cultural se profundizó a medida que las prisioneras italianas fueron expuestas a pequeños pero elocuentes fragmentos del modo de vida estadounidense. Lo que más les sorprendió no fue solo la disciplina del ejército de los EE-UU, sino la abundancia de comodidades que parecían estar integradas incluso en el cautiverio. Los paquetes de comida, los envíos de la Cruz Roja y los hábitos personales de los guardias estadounidenses les presentaron artículos que nunca antes habían visto: barras de chocolate de Hershey's, chicle, café instantáneo y cigarrillos aparecían con regularidad en la vida del campamento, a veces repartidos con naturalidad por jóvenes soldados que trataban estos lujos como algo ordinario. Para mujeres que habían pasado años sufriendo racionamiento y hambre, estos pequeños obsequios tenían un significado casi surrealista. La música fue otra influencia poderosa. En varios campamentos de Sicilia y más tarde en el norte de África, los Hayes llevaban tocadiscos portátiles y radios. Por las tardes, sintonizaban emisiones de swing o jazz que se habían convertido en señas de identidad cultural de los Estados Unidos. Nombres como Glenn Miller, Duke Ellington o Benny Goodman llegaron por primera vez a los oídos de las mujeres italianas. Los ritmos eran diferentes a todo lo aprobado por las autoridades fascistas, que favorecían las marchas militares o las emisiones censuradas de las estaciones estatales. Las mujeres comprendieron que los estadounidenses abrazaban formas de entretenimiento que proyectaban optimismo, energía y un sentido de modernidad que la Italia de Mussolini les había negado. El correo y el intercambio de cartas también destacaron estas diferencias. Los soldados estadounidenses a menudo recibían paquetes de sus familias, llenos de productos, cigarrillos, revistas o incluso guantes de béisbol. Las mujeres italianas observaban el orgullo con el que los jóvenes oficiales mostraban fotografías de sus familias en Nueva York, Chicago o Boston, familias que parecían bien vestidas y saludables a pesar de la guerra. Para ellas, estas imágenes reforzaban la noción de una sociedad que no había sido aplastada por el conflicto. En Italia, por el contrario, la escasez y los bombardeos habían creado una deprivación visible, mientras que la propaganda afirmaba que los aliados también sufrían. La realidad que se desarrollaba ante sus ojos pintaba un cuadro muy diferente. La Cruz Roja proporcionó otro vínculo con revelaciones culturales más amplias. Las visitas de inspectores internacionales aseguraban el cumplimiento de los convenios de Ginebra, pero también traían paquetes que contenían jabón, leche enlatada o material de escritura. Estos suministros, aparentemente ordinarios, simbolizaban un grado de supervisión internacional y preocupación humanitaria que contrastaba marcadamente con la forma en que a menudo se trataba a los prisioneros dentro del sistema del Eje. Algunas mujeres recordaban con asombro que los oficiales estadounidenses discutían abiertamente los estándares de la Cruz Roja, casi como si la rendición de cuentas fuera algo esperado, no temido. Este nivel de transparencia era ajeno para unas mujeres criadas en un sistema donde el secreto y la propaganda dominaban cada interacción. Incluso las actividades de ocio en el campamento contribuyeron a la creciente sensación de distancia cultural. Los soldados estadounidenses a veces jugaban al béisbol o improvisaban partidos en su tiempo libre, y se permitía a las prisioneras observar desde detrás de las alambradas. Las risas casuales, la energía física y la falta de tensión en esos momentos recordaban a las mujeres que estaban observando a un tipo de soldado diferente. La Italia fascista había enfatizado la seriedad marcial en todo momento, desalentando el humor
o la informalidad entre sus oficiales. Sin embargo, allí, los jóvenes estadounidenses podían moverse con facilidad entre la autoridad y la recreación, sin que su estatus pareciera disminuir. Para mediados de 1940, estas conmociones culturales se habían acumulado en algo más grande que simples impresiones aisladas. Para muchas de las mujeres italianas, el cautiverio se había convertido inesperadamente en una ventana a otro mundo. Un mundo donde la abundancia, la música e incluso los pequeños lujos formaban parte de la vida cotidiana. Aunque seguían siendo prisioneras, la exposición constante a la cultura estadounidense socavaba la imagen de pobreza y debilidad que el régimen de Mussolini había intentado promover con tanto empeño. Estas experiencias dejaron una huella imborrable, moldeando la forma en que más tarde recordarían su tiempo en cautiverio y a los oficiales cuya confianza parecía inseparable de la sociedad a la que representaban. A medida que el cautiverio se extendía hasta los últimos años de la guerra, las mujeres italianas comenzaron a experimentar un cambio gradual en sus propias actitudes. Los contrastes diarios que observaban entre los seguros jóvenes oficiales estadounidenses y el rígido sistema fascista, al que una vez habían apoyado, empezaron a erosionar creencias muy arraigadas. La caída de Mussolini en julio de 1943 ya había creado una ruptura psicológica, pero dentro de los campamentos, la transformación adquirió una dimensión personal. Las conversaciones entre las mujeres a menudo volvían a un tema recurrente. Si estos enemigos se comportaban con tanta serenidad, proporcionaban comida regular y respetaban las normas internacionales, ¿qué decía eso sobre la ideología que les habían dicho que era superior? La propaganda fascista había retratado incansablemente a las fuerzas angloamericanas como caóticas, indisciplinadas y racialmente divididas. Sin embargo, las mujeres ahora veían algo completamente distinto. Los jóvenes oficiales estadounidenses no solo mostraban una autoridad calmada, sino que ocasionalmente se tomaban el tiempo para explicar las normas del campamento, distribuir paquetes de la Cruz Roja o atender necesidades médicas. Estas acciones se interpretaban como evidencia de una confianza arraigada en la equidad, no en el miedo. Para mujeres acostumbradas a la disciplina autoritaria en su país, esta realización era desestabilizadora. Poco a poco, comenzó a filtrarse una admiración cautelosa en sus valoraciones, incluso si se expresaba en susurros y en privado. Una influencia notable fue el contraste entre el optimismo estadounidense y la desesperación que se extendía por Italia. Los informes que filtraban en los campamentos a finales de 1943 y principios de 1944 confirmaban los bombardeos en Nápoles, la escasez en Roma y las penurias de la vida civil bajo la ocupación alemana. Mientras tanto, los estadounidenses a cargo de los campamentos emanaban certeza sobre la victoria final. Su tono, ya fuera en sesiones informativas formales o en comentarios casuales, transmitía una creencia inquebrantable en que la guerra se decantaba decisivamente a su favor. Para las mujeres italianas, este optimismo era impactante, porque no era impuesto mediante eslóganes o discursos, sino que parecía brotar naturalmente de una realidad tangible: suministros constantes, sistemas que funcionaban y un liderazgo bien organizado.